Bendiciones, amados hermanos, espero que ya puedan escuchar mi hermosa voz y puedan estar ahí comentando si es que se escucha bien. Yo estoy atenta a todos los que estén aquí comentando. Les doy la bienvenida a este discipulado día jueves que tenemos y vamos a hablar sobre la misión de la iglesia. Así que ese va a ser el tema para que lo estén compartiendo desde ya el videíto con sus contactos, ahí en Facebook, a los que tengan, compártanlo. Y ya los perros nos dan la bienvenida a nuestro discipulado también, que están allí ladrando desde afuera. Así que ahí estoy viendo muchos de ustedes que están saludando. Sean bienvenidos. Vamos a orar. Amén. Vamos a presentar este tiempo al Señor. Así que les invito juntos, oremos. Señor Jesús, agradecemos que tú puedas estar aquí con nosotros, con tu presencia, Señor, en cada corazón. Padre, gracias por cada hermano, Señor, gracias por cada uno de tus hijos, gracias porque tú eres aquel que pone tanto el querer como el hacer, Señor, de poder estar conectados. Te pedimos en esta hora que nos hables, que nos enseñes lo que tengas que decirnos, que eso sea, Señor, lo que esté en nuestros corazones. Espíritu Santo, dirígenos, muéstranos, llévanos, Señor, a conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. Enséñanos, Señor, a ser una iglesia que sabe usar bien la palabra de verdad, que se instruye, que la ama, que se deleita en ella, que desea aprender de ella, que no se conforma con los discipulados, que no se conforma con leer 1 o 2 capítulos al día de la Biblia, sino que siempre está con más hambre, con más sed de tu presencia. Transfórmanos hoy con tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Transforma, regenera, Señor, y haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Háblanos, Señor, te escuchamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a entrar a un tiempo de alabanza. Les invito que puedan ahí juntos adorar. Voy a esperar a que algunos de ustedes puedan confirmarme si se escucha. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó y hoy estás atento a mi clamor. Eterna relación que se interrumpió crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó y hoy estás atento a mi clamor. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Anhelo y desfallezco, mi deseo es sentarme allí
gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti y verte a ti y verme en ti y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, Jesús, y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en Amén. Amén. Amén, iglesia. Qué hermoso es poder vernos con la mirada con la que el Señor Jesús, con la que nuestro Padre Celestial nos ve. Y le damos a Él las gracias. ¿Por qué? Porque el Señor nos concede el poder ser llamados sus hijos, el anunciar este evangelio bendito, que estamos en los discipulados de evangelismo. Ya sabemos que ya a principios de mayo vamos a estar finalizándolo. Hemos hecho una larga travesía juntos y ya pronto otra persona va a tomar este lugar. Y también estamos agradecidos, ¿cierto? Porque hoy, a modo de iglesia, la pastora cumplió años, ¿cierto? Muchos de ustedes le hicieron llegar sus saludos y por ahí una que otra sorpresita puede que venga. Pero creemos en el Señor que ustedes son esa familia espiritual que Dios nos ha dado. Y nos sentimos tremendamente agradecidos por cada uno de ustedes. Así que yo quiero saludar a todos los que están conectados y darles de parte de la familia, ¿no? De la familia pastoral, nuestros más dulces cariños y bendiciones por todo su saludo y muestras de amor hacia mi madre y pastora. Muy bien, ahora vamos a comenzar. Quería hacer esa pequeña connotación para que lo tengamos todos presentes. Y vamos con el tema de hoy, que es la misión de la iglesia. Se ve el mouse súper grande, así que lo voy a tratar de usar como puntero. Bueno, y esperemos que más adelante quizás podamos transitar a YouTube, ya para que muchos de ustedes puedan ver ya los discipulados a partir de no su celular, sino más bien de la televisión o una pantalla un poco más grande para visualizar estas letritas chiquitas que les pongo aquí, y también para que puedan estar más cómodos estudiando la palabra de Dios. Así que oremos al Señor, el Señor va a proveer, amén, los medios para hacerlo así. La misión de la iglesia. ¿Qué deseo con esto? Deseo que podamos utilizar estos 40-45 minutos que tenemos full, intenso, súper concentrados, ustedes tomando notas. O sea, vamos a estar todos poniendo al máximo nuestra atención, porque se viene desafiante, se viene algo que quizás para muchos va a ser difícil de oír, o nunca lo han oído, o quizás va a ser algo que nos haga cambiar muchas perspectivas, nos va a desafiar como iglesia, nos va a hacer ver en qué cosas hemos cometido errores y en qué cosas sí hemos estado ahí como apuntando al blanco. Pero entre todos vamos a hacer ese análisis interno, me refiero a nosotros como iglesia. Vamos a hacer ese análisis como iglesia cristiana Refugio Celestial. Ya va casi 12 años, ¿cierto? En junio cumplimos ya nuestro 12º aniversario.
Así que vamos a hacer un análisis. ¿Qué ha pasado en estos 12 años? ¿Hemos podido cumplir la misión de la iglesia? Todavía no. O sea, esto es un tema transversal. No quería saltármelo. Sé que es muy interesante y estoy muy segura que van a aprender muchas cosas nuevas en el espíritu. Así que todos atentos. Vamos a comenzar. Goethe decía, acá voy a apuntar, pero que lo estén mirando. Y cualquier cosa me pueden ir comentando ustedes mismos para que yo pueda estar atenta. Ya voy a estar mirando de repente el celular por cualquier cosa. Goethe decía, cada generación tiene que escribir su propia historia. Cada generación tiene que escribir su propia historia. ¿Qué querrá decir esto, no? Luego dice, nuestra fe cristiana ha sostenido que en cada época de la historia de la iglesia los cristianos tienen y lo destaqué en grande, con negrita, subrayado, su propia visión de las bases bíblicas de la misión. Cada época de la historia, estoy hablando universal, cada época de la historia, Edad Media, Renacentismo, la época de la Ilustración, de la Revolución Industrial, etcétera, de la Reforma Protestante, cada época tuvo una cosmovisión, una forma de ver el cristianismo y cómo podía llevar a cabo la misión de la iglesia, que tú y yo ya la sabemos, ¿cierto? La hemos repetido todo el tiempo y por todo el mundo, la gran comisión, predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, cada generación ha tenido su propia visión. ¿Y qué han hecho las diferentes visiones? Nos preguntamos. Primero, ha corregido las falencias de las anteriores, es decir, ha corregido los errores de las anteriores generaciones. Se han dado cuenta por medio de la praxis, por medio de la práctica, de la puesta en acción, de la experiencia misma, que esos métodos, que esos modelos, que esas formas de hacerlo no funcionaban mucho. Entonces lo iban cambiando, iban reformando, iban haciendo un check, iban evaluándose y luego en cada época se ve rasgos distintivos de cómo accionaba la iglesia para cumplir la misión de Dios. Entonces servía mucho porque podían hacer el feedback, podían mirar hacia atrás y de esa manera ver qué hicimos bien y qué no. Por ejemplo, en los jóvenes siempre hacemos nosotros evaluaciones por lo menos una vez al año, y desde que entramos al liderazgo con Cintia en 2018 lo hacemos, dejamos que los jóvenes nos evalúen y les sirve tanto a ellos como a nosotros mucho para mejorar, para saber en qué cosas hemos estado faltantes y también el capacitarnos continuamente, tomar cursos para tratar con universitarios. Es ideal, eso nos ayuda y yo creo que si tú puedes capacitarte, hay muchas capacitaciones online gratuitas, hoy en día las hay, sobre todo en pandemia, hay muchas más que antes, hazlo. Yo recuerdo cuando fui el 2018 a una y ¿saben? Nunca más se me olvidó y recuerdo y hasta el día de hoy sigo aplicando muchos de los principios que aprendí en esa capacitación. Entonces uno va mejorando, uno va cambiando, uno va evaluándose. Luego dice, tienen un valor acumulativo, se juzgan y enriquecen mutuamente. Entonces nosotros vemos cómo las iglesias que han pasado, de todas ellas nosotros venimos. Por ejemplo, en un principio la iglesia evangélica como tal no estaba constituida, tuvieron que levantarse grandes hombres en la fe para, como por ejemplo, está este nombre que se me escapa en este momento, pero era con W, este hombre del que abrió el Wesley, por ejemplo, y hay otro más que se me olvida en este momento, se me escapó el nombre, pero esa persona también recuerdo que abrió el evangelio aquí en Chile y en Latinoamérica, y nosotros venimos de toda esa línea. Entonces somos producto de las iglesias que han pasado, de la iglesia de la Edad Media, de la iglesia de la Reforma, de la iglesia de las misiones, hasta llegar a la iglesia de hoy, y cada una ha aportado su propia visión, y eso que han aportado nos enriquece a nosotros. ¿Por qué? Porque vemos que a través de todo lo que ellos han hecho, nosotros
basamos gran parte de nuestra cultura como iglesia, nuestras raíces, nuestra forma de actuar. Entonces, si nosotros negásemos todo lo que la iglesia a lo largo de la historia ha hecho, sería negar nuestra propia ascendencia, o sea, los que vienen desde arriba. Pero nosotros venimos de la iglesia de hace cientos de años atrás. Nosotros venimos de esta construcción que ha hecho la iglesia a lo largo del tiempo. Y hoy tú y yo somos responsables de escribir nuestra propia historia como iglesia de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, en la generación en la que estamos, somos responsables de construir la historia de este siglo. De este día, 15 de abril 2021, somos responsables. ¿Qué está haciendo tu generación? ¿Qué está haciendo mi generación? Yo debo mirar hacia el lado y yo debo evaluarme a mí mismo, ¿no? Entonces yo me pregunto, muchos hombres de Dios han sido levantados y llamados desde joven. Lo vemos, por ejemplo, en casos muy cercanos, como la vida de nuestros pastores. Los pongo de ejemplo porque están a la mano. Y ellos fueron llamados desde jóvenes, ¿cierto? Si no estoy mal, mi mamá desde los 15, 16 años y mi papá desde los 23 años. Entonces, jóvenes. Éramos jóvenes, decía mi mamá. Entonces, cada uno de nosotros fuimos llamados y nosotros marcamos la historia de la iglesia. Hasta el día de hoy, a mí me llamó la atención cuando a mí se me abrió la venda de mis ojos y me di cuenta. Miren, yo les tengo todo el tiempo con la ahora recién les pongo el PowerPoint, nadie me dijo nada. Y ahora sí. Ahí mire, el hermano Santiago me había dicho. Gracias, hermano Santiago, que no, recién le vi, después de 2 minutos vi su mensaje. Lo amamos. Ya, pero bueno, ahora sí. Van a dejar de admirar tan en pantalla grande. Bueno, y como estaba comentando, los perros siempre se ponen a ladrar hasta ahora, es increíble. Ya el Señor proveerá un micrófono, ¿cierto? Para que podamos tener aislante a ruidos externos. Y bueno, como le estaba comentando, cada uno de nosotros estamos encargados de eso. Y cuando a mí se me abrieron los ojos y me di cuenta que la historia se sigue construyendo y cada año va avanzando por las generaciones que van pasando de presidente, va avanzando. Cada vez la historia se va escribiendo, se escribe y se escribe. Todos hacemos historia. Y lo mismo ocurre con la iglesia. Tú y yo estamos haciendo historia. De esos avivamientos del pasado no podemos vivir, sino que tenemos que creer que el Señor puede hacer algo con nuestra generación. Amén. Entonces vamos a seguir avanzando. Dice aquí, los distintos enfoques de la realidad son paradigmas. Los distintos enfoques de la realidad son paradigmas, son cosmovisiones, son formas de ver las cosas. Las tradiciones eclesiásticas y congregacionales están insertas en marcos históricos más amplios que afectan profundamente la manera de interpretar la misión. Cada iglesia está puesta en un determinado contexto o marco histórico. Entonces, esa visión histórica, lo que está viviendo la iglesia en ese momento de la historia de la humanidad, repercute de una manera impresionante en la manera en la que ellos interpretan la misión. Por ejemplo, ahora en pandemia estamos construyendo historia. La manera de hacer misión es cuando ustedes están grabándose para YouTube. O sea, cuando se hubiesen imaginado, quizás de aquí hace 15 años atrás nunca hubiesen pensado que iban a estar allí en esa pantallita del celular, del computador, que muchas personas los iban a ver, hacer en vivos. O sea, la tecnología va avanzando y eso nos da un gran plus que antes no teníamos. Ahora llegamos a personas de otros países. Mi mamá estaba comentando que hace unos días le llamó una persona de México. Entonces, imagínense, o sea, estamos interconectados de una forma increíble. Y de esa forma también nosotros interpretamos la misión. ¿Cómo podemos hacer misión estando encerrados en nuestras casas? Dos acciones evangélicas, exponente de la iglesia judía y de la iglesia gentil. Bueno, por ejemplo, para Pedro, que era el exponente de la iglesia judía, ¿cierto? Él veía la misión de una forma y Pablo la veía de otra, hacia los gentiles. Gracias a Dios, Dios levantó a Pablo. ¿Para qué? Para que pudiese salir de Jerusalén. Y la orden había sido dada para todos, ¿cierto?
Pedro estuvo en Hechos 1:8 cuando el Señor dijo, iréis de Jerusalén, Samaria, Judea, a los alrededores, ¿cierto? Hasta lo último de la tierra. O sea, ellos estaban avisados de que tenían que extender el reino, de que tenían que extender el evangelio más allá de Jerusalén, pero por eso Dios levanta a Pablo para que pudiese ir hacia los gentiles. Entonces tenían distintas como visiones. Pedro decía, no, los judíos, ¿cierto? Todos tenemos una red de creencias que determina cómo comprendemos el mundo. Todos tenemos creencias. Pensemos de manera individual ahora. Cada persona de la iglesia tiene creencias, cada uno. Y esas creencias nos hacen comprender el mundo de una cierta forma. Por ejemplo, cuando dos personas se casan, ambos vienen de familias distintas, vienen de una formación totalmente distinta y tienen que aprender a poder convivir entre esas formas distintas de haber sido educados por años, de esa personalidad, de esa forma de hacer sus cosas, en cuanto al dinero, en cuanto a muchos temas. Entonces, imagínense que nosotros como iglesia también cada uno trae sus propias creencias, su forma de ver las cosas, de entender el mundo. Y dice aquí, nuestra tarea como cristianos también, cómo comprendo yo la misión es muy distinta a cómo la comprende mi papá. Quizás él la comprende con un micrófono en mano y predicando a viva voz con un parlante en una plaza, pero yo lo entiendo haciendo un en vivo mañana viernes a las 10 de la noche con una amiga. Y de esa forma yo pienso que llego a la juventud hablándoles cómo es ser un cristiano universitario. Entonces, por redes sociales. Entonces son distintas las formas en las que interpretamos nuestra tarea como hijos de Dios. ¿Nos damos cuenta? Cada uno tiene una tarea particular de cómo comprende el mundo y la tarea que tiene que llevar al mundo. Cada paradigma refleja la situación de la iglesia y su respuesta a la realidad de su momento histórico. Hoy en día nosotros podemos hacer tantas cosas y no podemos compararnos a la iglesia coreana o a la iglesia japonesa o a la iglesia anglosajona. No, porque nuestra iglesia, nosotros estamos viviendo en un momento determinado, estamos en una cultura inmersa. Y ciertamente cada país tiene su cultura. Entonces imagínense que hay muchas formas de entender la misión de Dios en la iglesia. ¿Cuáles han sido estos paradigmas? Todo el tiempo les he estado hablando de paradigmas, ¿cierto? Aquí les hablé de propia visión, aquí estuvimos nuevamente diciendo la palabra paradigmas y ahora, ¿cuáles son? Bajo la persecución tenía vigencia el paradigma apocalíptico. Vamos a hacer un recorrido así súper breve, súper flash. Entonces, paradigma, ¿qué significa? Paradigma significa, me dejan sus preguntas allí, no se preocupen, en los que deseen. Paradigma significa cosmovisión, es lo mismo, es como nuestra forma de ver las cosas. Miren, vamos a buscarlo también en internet porque a mí me gusta la gente que no se queda con eso y pueden investigarlo más. Mira, aquí dicen ejemplo o modelo de algo. Esa es una definición. Entonces ahí vemos que también es utilizado como sinónimo de ejemplo o que hace referencia a algo que se toma como modelo. Entonces, un paradigma para mí es un modelo de evangelización. Y hemos estudiado bastante, pero quizás para mí es más cómodo cierto modelo. Y ese es mi paradigma. En el ejemplo que puse hace unos instantes atrás, era el de mi papá evangelizando con un micrófono. Para él, ese es su paradigma, esa es su forma de hacer evangelismo, ese es su modelo. Para mí es otro el modelo que es quizás más en una entrevista, ¿sí? Entonces son distintos los paradigmas. Bajo persecución, cuando la iglesia estaba bajo persecución, tenía una vigencia el paradigma apocalíptico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la iglesia estaba siendo perseguida, ellos tenían que ver una forma de ministrar a la hermandad bajo ese contexto, de seguir evangelizando a pesar de que estaba su vida puesta en riesgo. Nace entonces este concepto apocalíptico, como se señala allí, este paradigma apocalíptico, en el que ellos, solamente los que estaban inmersos en esos momentos de ocultamiento, de hacer las iglesias en casa, porque ellos estaban en medio de persecución, la iglesia primitiva estaba en medio de persecución, y
Y ellos hacían las iglesias en casa, y por eso vemos en muchas partes en las que se señala lo mismo. Entonces, ellos tenían que vivir adecuados a ese contexto. Y Apocalíptico se veía de esta forma porque ellos pensaban que ya venía Cristo. O sea, ya por el tema de la persecución le hacía como sentido que esa señal era de que el tiempo final estaba cerca. Muy bien, entonces hubo un contexto, un tiempo en el que la iglesia tuvo un paradigma apocalíptico. Y nosotros podemos ver que cuando había esta cultura helénica, que era también una rama de los judíos que se iba un poquito mezclado con los griegos, ellos tenían un paradigma más apologético. O sea, marcó la relación entre la iglesia y el mundo, porque ellos defendían la fe. La iglesia empezó a defender a la persona de Jesucristo. Dijo, sin Jesús nosotros no somos nada. Entonces tenía que hacer apologética, y apologética no viene de Apolos, ya para desmitificar eso, sino que apologética tiene que ver con defender la fe. Y la iglesia estaba centrada en hacerlo, y evidencia de eso lo tenemos en las cartas juaninas, que por ejemplo la de primera, segunda y tercera de Juan, cuando Juan le habla y dice lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos. ¿Y por qué él hablaba así? Porque era como tan evidente. Le decía, nosotros fuimos testigos, y empieza a detallar cuántas personas vieron a Jesús resucitado. En ese contexto, Juan estaba enseñándole a una iglesia a hacer apologética, porque había una rama que hasta el día de hoy usted y yo la escucha, que es el gnosticismo. Y el gnosticismo dice que todo lo que es materia está afectado por el pecado. Entonces, si Cristo vino y tomó forma humana, o sea, se hizo carne, se hizo materia, entonces en él había pecado. Y ellos tenían que defender que eso no era así. Entonces, pero a la misma vez tenían que mostrar que esta rama del gnosticismo que dice que la salvación, todo se puede conseguir a través del mundo de las ideas, de lo abstracto. Entonces ellos niegan que Jesús haya venido de forma humana, porque si no habría tenido pecado, la materia está contaminada. Ese es su paradigma, ¿ya? Entonces, Juan, ¿qué decía? Nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros lo escuchamos. O sea, él hacía apologética. Luego hubo 1000 años, imagínense, un siglo, 1000 años, en los que otros paradigmas, estoy bien, un siglo, ¿cierto? Ya me confundí. 1000 años, un milenio. Ya, ahí está. Ya, entonces, 1000 años en los que otros paradigmas empiezan a aparecer. Por ejemplo, el paradigma constantiniano. En esta Edad Media, ¿qué ocurrió en estos 1000 años? La gente, cuando estaba Constantino allí gobernando, ¿cierto? La gente no tenía acceso a la Biblia, ellos no tenían acceso a ser discipulados, ellos no podían orar, ellos no podían, o sea, había una persona que podía leer la Biblia y solo ella, ellos no podían conocer a Dios. Qué tremendo hubiese sido que nosotros viviésemos en ese tiempo. Y entonces, ¿qué ocurrió? El paradigma constantiniano dijo que el catolicismo, que fue lo peor que pudo haber ocurrido en esa época, bajo la enseñanza de este profesor, se hizo religión oficial. El cristianismo se hizo religión oficial del Estado. Entonces, ¿esto qué hizo? Que ya bajara la persecución, porque era la religión oficial, o sea, ya todo el mundo era católico, por decirlo así, pero con ello, ¿qué vino? Las famosas cruzadas. Que una vez yo me acuerdo que le estaba evangelizando a una compañera que era una amiga, y ella me dijo, no, yo no creo en ustedes porque ustedes hicieron las cruzadas. Imagínense. Y a mí me pilló así, porque yo en ese momento no sabía de historia. Qué vergüenza. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Con las cruzadas reconquistaron los lugares sagrados del cristianismo. Por ejemplo, Jerusalén, Galilea, el río Jordán, el río de Galilea, el Gólgota, el Santo Sepulcro, etcétera. Ellos decían, tenemos que reconquistarlo, pero lo vamos a hacer por la fuerza y vamos a convertir a las personas que estén contrarias a esto. Y si no se convierten, las matamos. Esa era la cosmovisión en el paradigma constantiniano. Después de este fracaso de las cruzadas, vino este paradigma que se llama monástico, que dice allí, lo temporal es efímero y sin significado histórico. Escapar de ello es la salvación. Entonces, este paradigma monástico viene de los evangelios, del catolicismo, de romano, de
todo el tema apostólico. Y allí, ¿qué se hace? Habían lugares para que la gente religiosa literalmente se encerrara allí, así como auto encerrarse. ¿Y qué hacían? Ellos se escapaban de todo lo que era externo, de lo mundano, de lo humanista, de lo material, y pensaban que si se confinaban en un lugar, entonces podían encontrar la salvación. Después vino esta temporada mística, un paradigma místico. Todo lo anterior redundó en un paradigma místico. ¿Y de qué se trata? Dice allí, el conocimiento inmediato de lo divino podía alcanzarse por la experiencia religiosa personal en esta vida. Entonces ellos decían, el conocimiento, conocer a Dios, se alcanza a través de la experiencia. Después vino la Reforma Protestante. Y esto viene de todo este trasfondo de la Iglesia Católica, que decía qué debía creer la persona y qué no debía creer. Y había esta cultura en esa época en la que todos eran sumisos, pero se levantó, gracias a Dios, alguien que empezó a cuestionar la religión católica y empezó a decir, no, esto está errado, esto no me parece, y esto hace que la Biblia entonces sea impresa. Sale la primera Biblia, la Biblia del oso, porque tenía un oso comiendo miel en su portada, y las impresiones empiezan a aflorar porque estaba en plena ilustración, revolución industrial, fue maravilloso. Gracias a Dios llegó esa época, porque nosotros nacimos de ese protestantismo, si no lo dije mal. Ahora, ¿qué otros paradigmas hay? Está la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? La ortodoxia es la interpretación correcta y crítica de ver la escritura. Esa es la ortodoxia. El pietismo, que sigue allí, tiene que ver, pietismo viene de la palabra piedad, piadoso, de aquel que hace todo para tener una vida piadosa. Manifestan en práctica la oración, la lectura de la Biblia, una vida de la iglesia de lunes a lunes, y pone sentimiento en todo lo que hace. Y nosotros venimos de todo eso, porque si nos damos cuenta, nosotros le ponemos sentimiento a todo lo que hacemos, ¿o no? Por ejemplo, la manera en la que yo estoy ahora enseñándoles va a ser muy distinta a la que lo hace la hermana Beni, a la que quizás lo va a hacer Adrián, si es que alguno de ustedes lo ha escuchado en un en vivo, a lo que hace mi papá, a lo que hace mi mamá. Cada uno le pone sentimiento. Cuando alabamos a Dios, le ponemos nuestro sentimiento. No podemos decir, no, dejo mi dolor, no, porque eso está allí, es parte nuestra. Entonces, la expansión comercial y el imperialismo de las naciones protestantes se enmarcan en el paradigma colonialista. Entonces de ahí viene todo el colonialismo, que tiene que ver con esto que ocurrió más o menos en el siglo XVIII, cuando naciones como Portugal, España, Holanda se levantan, Inglaterra, y empiezan a repartirse por todo el mundo, y junto con el imperialismo, el colonialismo, empiezan a permitir una expansión comercial sin precedentes, y con ello viene el movimiento misionero. Entonces, desde que nace la reforma industrial en Inglaterra, que dice el cambio científico y tecnológico por medio de la ilustración, todo esto que ocurrió en Inglaterra, hubo esta como que se impulsó, por decirlo así, el modelo cultural para llegar a todas las personas. Empezó a haber un mundo globalizado donde podíamos conocer y empezar a viajar a distintos lugares, a distintos países como iglesia. Y empezamos a estar todos más interrelacionados, más interdependientes. Entonces empezamos a unirnos para cooperar y como afecto mutuo para ayudarnos entre todos y para también solucionar los problemas que tenía, estos problemas grandes del hombre. Es decir, empezó a involucrarse la iglesia en obras sociales, en levantar industrias. Con todo esto de la reforma industrial, de la revolución industrial, empezó también a levantarse hospitales y ese tipo de cosas que hasta el día de hoy la iglesia tiene, ¿cierto? Tiene sus, podríamos decir, como el legado. Entonces, vamos a seguir avanzando. En esta ruta muchos han sido los pasajes y temas bíblicos que sirvieron para fundamentar la misión de la iglesia. La tendencia anacrónica de juzgar un periodo, anacrónica quiere decir como fuera del tiempo,
sea, yo puedo criticar, por ejemplo, quizás la época de los años 60 o de los años 70. Estoy fuera de ese tiempo. De juzgar un periodo por los criterios de otro, bajo otro paradigma y contexto histórico. O sea, si yo me planto en este punto de mi vida para criticar lo que ocurrió en otro tiempo, no hace justicia a los agentes misioneros y es erróneo. O sea, al final no podemos estar criticando ciertos tiempos porque nos damos cuenta que de todos ellos nacimos nosotros. Más bien lo que debemos hacer es evaluar crítica, sí, o sea, sí hay que pensar, sí hay que razonar, sí hay que cuestionar, pero constructivamente cada esfuerzo según su fidelidad al Evangelio, dentro del paradigma del cual forma una parte inherente. Solo así podremos hacer justicia a la vida y misión de nuestros hermanos en la fe, quienes prepararon el camino para nuestra parte en la missio Dei de nuestro tiempo. O sea, algunas generaciones pasan, pero preparan el camino, muy parecido a lo que hacía Juan el Bautista, ¿cierto? Preparan el camino para la siguiente. ¿Qué significa esto que está raro aquí, que ustedes dirán, la Tami nos puso algo en otro idioma? Missio Dei quiere decir la misión de Dios. La misión de Dios que nosotros debemos hacer. Y ya sabemos, y lo hemos repetido todo el tiempo, que tenemos que evangelizar. Hemos visto métodos, hemos visto modelos de evangelismo. Pero hoy tenemos que preguntarnos, hoy tenemos que hacer un stop y tenemos que analizarnos. Si nosotros como ciudadanos del siglo XXI, ¿cómo estamos haciendo la missio Dei? ¿Cómo estamos haciendo la misión de Dios para el contexto histórico de hoy, para este momento de la historia? El Señor nos tuvo a nosotros en sus planes para este mismo instante. Me encanta pensar en Esther en estos momentos cuando le dice, ¿qué pasa si Dios justamente te puso en el trono para este momento? De eso se trata. Dice, el concepto de la misión integral se desarrolló mayormente entre los congresos de evangelización de Berlín. Hubo congresos de evangelización, hubo congresos pero magnos, o sea, hubo gente que se reunió allí en Berlín. Y de Lausana, que de hecho ese término lo vamos a ver en ya la última clase, por decirlo así, clase o discipulado. Ahí vamos a ver el pacto de Lausana. Ahora los que quieran pueden ir investigando. Les va a servir mucho para llegar más preparado y enriquecerse. Entonces, si bien después agregó la vinculación de la missio Dei, en estos congresos que se señalan aquí con fecha, empieza a ver estas grandes evangelistas, Billy Graham, todos ellos empiezan a levantarse más o menos en esta época y vamos a ver un poco de qué consiste el pacto Lausana y todo eso, y que es mucho de lo que hacemos hoy en día. Se señala que la misión integral, y esto, iglesia, a esto es lo que vamos a llegar. Lamentablemente no tengo un puntero, pero en este momento quiero que fijemos nuestros ojos en esas dos palabras, misión integral. Porque la misión integral es lo que debe reflejar la missio Dei, que ahí es con 2 S, missio Dei. Es testimonio auténtico en interacción con el contexto, es comunitaria, es encarnacional y no separa la evangelización de la acción social. Todos estos aspectos que acabo de leer interactúa con el contexto, comunitaria, encarnacional, no separa la evangelización de la acción social. Todo eso compone la misión integral y cada punto lo vamos a empezar a desglosar desde ahora. Tenemos que abrir nuestra visión, iglesia. Ya hablamos de dos palabritas que van a resonar durante todo el tiempo, acción social. Porque la acción social es parte de lo que hacía Jesús. Por ejemplo, cuando Él multiplicó los panes y los peces. ¿Por qué lo hacía? Porque la gente tenía hambre y Él hizo una acción social. También cuando Él sanó a al hijo de la viuda. Lo resucitó, ¿cierto? Él estaba muerto, pero Jesús sabía que si dejaba muerto al hijo de la viuda, ella también iba a morir dentro de poco porque no había quien le sustentara. Bajo cultura judía, los hijos tenían que sustentar a los padres. Y bueno, hay todo un contexto también allí, que hubo una pelea media fariseica también por el mismo tema. Entonces, vemos que Jesús sí suplía la necesidad de las personas, por ejemplo, cuando tenían hambre. Y nosotros tenemos que tener esto en claro. No evangelizamos para que la gente venga a nuestra iglesia.
No evangelizamos para que esta iglesia sea famosa. Nosotros evangelizamos para que las demás personas entiendan el amor de Dios, que es real, y nosotros tenemos que atender a sus necesidades, que van más allá de lo espiritual, ¿cierto? Nosotros también vemos que ellos reciban esa sanidad física, reciban esa sanidad en su corazón, gente que está en luto, gente que está con alguna dolencia, necesita primero conocer al Señor, y independiente a dónde llegue, a qué iglesia llegue, que llegue a conocer a Dios, ese es el punto. Pregunta, ¿qué es la misión integral de la iglesia? Y ahí lo puse en gran énfasis, anótenlo por favor, ¿qué es la misión integral de la iglesia? Siguiente, ¿debe la iglesia solo evangelizar y ganar almas para el reino de Dios? ¿Debe limitarse a eso? ¿A evangelizar y ganar almas para el reino? Porque ciertamente yo conozco iglesias que solamente se dedican a eso, a evangelizar y a ganar almas. O tiene que tener algo más, tiene que hacer algo más. Entonces podemos tomar nota de estas dos preguntas. Mientras yo tomo agua, usted tome notas. Ya va todo bien, ¿cierto? Estoy revisando allí que la transmisión esté todo correcto. A ver, denme un segundo. Ya, sí, vamos bien. Hace un minuto pusieron un último amén. Siguiente. La misión integral consta de varios elementos fundamentales. Ya, atención. Vamos a poner nuestra energía, nuestra concentración, porque se vienen las últimas 5 láminas para terminar este tema de la misión de la iglesia. Y ahora van a ver muchas láminas con mucho texto, así que necesito que nos concentremos. Y tenemos como 20 minutos para todo esto, así que quiero que se concentren. Bueno, dice aquí, la misión integral consta de varios elementos fundamentales. Vamos a descubrir qué es la misión integral, y el primer elemento que van a tomar nota es este que dice en negrita, y es el primero. Dice, ha de basarse en la missio Dei. La iglesia, ahí me falta una E, la iglesia es la señal de la presencia de Dios en la historia. Que la historia tenga a la iglesia hasta el día de hoy, no la haya podido desintegrar, porque hoy eso quieren hacer. O sea, con todas las ideologías, con todo lo que está ocurriendo del feminismo, del aborto, ellos quieren, pero desintegrar, desmenuzar, una palabra quizás más fuerte, quieren hacer polvo a la iglesia. O sea, y eso ha hecho el diablo. Quieren hacer pebre, hay una palabra más que es como diseminar, una cosa así. O sea, literalmente quieren hacer que desaparezca. ¿Por qué? Porque el enemigo ha hecho eso. Ha hecho que la gente nos vea tan opositores, tan enemigos de ellos, enemigos. ¿Para qué? Para eso, para alejarlos a ellos de la verdad, de conocer a Cristo. Aquel que ama la iglesia, aquel que se congrega, aquel que está bajo el alero de una comunidad de fe, bajo el alero de pastores, esa persona está cubierta y ciertamente tiene autoridad del Señor. Pero aquellos que no, entonces, ¿cómo van a amar a Dios si no aman a su esposa? Es como que le digan a mi papá, ¿sabe? A usted yo le tengo mucho, mucho cariño, pero a su esposa, por favor, ni la paso. Entonces uno diría, pareciera que realmente no me ama esta persona, porque si me amara a mí, amaría también a mi esposa y viceversa. Entonces, en este contexto, ¿qué quiero decirle? Aquel que no ama a la iglesia, aquel que odia a la iglesia, hay cosas que tiene que sanar en su corazón, y nosotros vamos a velar por eso, y nos va a interesar eso. Que la gente pueda ver que nos importa la persona. A mí había oportunidades en las que me dicen, ¿sabes qué, Ruth? No me compartas más de ese contenido porque yo tengo otras creencias, lo siento, pero no me gusta ese contenido, no me lo compartas más. ¿Y yo qué tenía que hacer? Bueno, ¿y cómo has estado? Cuéntame de ti, porque evidentemente no es que simplemente yo quiero mostrarle todo el tiempo evangelismo, sino que también quiero conocer a esa persona, me interesa. Entonces, dije dos cosas, pero voy a volver a reconectar al punto en el que estaba. Primero, nosotros estamos para satisfacer las necesidades de todas las personas, no nosotros en sí, me refiero a ver a la persona en todas sus áreas,
¿sí? No solamente en que llega Cristo y listo, ya estamos listos, ya Señor, aquí un alma para ti, una almita ahí, anótala, no se te olvide. No, sino que se trata de que nosotros vamos a velar para que por completa esa persona llegue a ser restaurada y alcance el propósito que Dios tiene. Eso era lo primero que quería decir. Y lo segundo es que el enemigo ha hecho esto de separar a la iglesia con el mundo, de vernos como enemigos, e incluso alejar a personas para que no amen a la iglesia, sino que la aborrezcan, para que no tengan comunión con la iglesia. Y esas personas que no aman a la iglesia, ¿cómo van a amar a Dios? Esas personas que no tienen comunión con la iglesia, ¿cómo van a tener comunión con Dios? Y no lo digo de una forma altiva, ni despectiva, ni de esas personas. No lo digo de una forma de juzgarlas, sino lo digo de manera que usted y yo podamos comprender que la iglesia es el plan que Dios hizo para este mundo, para esta época, y por eso nos tiene aquí, y por eso todavía no estamos allá, porque necesitamos cumplir la misión de Dios. La iglesia entonces es la señal de la presencia de Dios en la historia. Cuando la iglesia se reúne a cantar, imagínense cuando cantábamos Eres mi sanador, proclamábamos que Dios sanaba. Yo me acuerdo que en esa época en la que estábamos pegadísimos como iglesia con esa canción, yo veía que mi mamá estaba mucho mejor de sus manos. Y estaba más desinflamada sus manos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos cantando. Y cuando la iglesia se reúne a cantar, cuando la iglesia se reúne a orar, ahora bajo otras plataformas como Zoom, ahora en Facebook, el domingo en YouTube, pero lo estamos haciendo, eso remece. Yo me alegro, por ejemplo, que hagamos los cultos acá en casa, porque yo creo con todo mi corazón que todos los vecinos nos están escuchando, porque mi papá está aquí con el parlante y están escuchando. Yo creo que lo están haciendo, no creo que sean demasiado con el sueño tan duro. Y el Señor ha permitido que ahora estemos aquí proclamando palabra del Señor, y cuando se proclama palabra de Dios sale vida, la muerte tiene que huir. Entonces, la misión de ella, de la iglesia, no puede limitarse a la evangelización. Incluye los 4 aspectos resaltados en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir NT, Nuevo Testamento: adoración, comunión, servicio y justicia. Además, si la iglesia es el instrumento de Dios para el cumplimiento de sus propósitos, se sigue que la misión de la iglesia no puede reducirse a hacer discípulos y plantar iglesias. Tiene que enfrentar las estructuras del mundo como tal. El alcance de la misión integral es nada menos que el universo completo. La iglesia no solamente va a ser discípulos, miren cómo estamos avanzando, ¿no? Al principio yo les enfatizaba mucho ser discípulos. Ahora estamos yendo más allá, algo integral. Estamos diciendo que no solamente hacemos discípulos, que no solamente plantamos nuevas iglesias, sino que también tenemos que enfrentar las estructuras del mundo como tal. La manera en la que hoy el mundo se mueve es muy distinta. Hace muy poquito, conversaba con una amiga que me decía, ¿sabes? Me da pena que el mundo tenga mejores canciones que los cristianos, que son muchos muy talentosos. Me da pena que el mundo tenga mejores películas, tenga mejores series. ¿Por qué no pueden llegar cristianos ungidos por el Señor, ¿cierto?, temerosos de la palabra de Dios, a esos lugares e impactar en esos lugares y dar de la palabra del Señor? O sea, yo me imagino a cuánta gente que escucha canciones cristianas, y yo digo, Señor, tú has levantado, por ejemplo, a Gilson, que nos bendice tanto, tiene tan hermosas alabanzas. A mí en San Marcos con esa canción Eres mi sanador, y muchos reciben sanidad. A tantos otros, de verdad, por poner ejemplos de alabanza. Dios ha levantado para este tiempo, para traer algo nuevo, y qué importante es que lleguen nuevos exponentes que hagan esto, enfrenten las estructuras del mundo como tal, la enfrenten y le hagan pie. Ojalá, yo digo en el Señor, que se levante en mí una enfermera, ¿cierto?, en un futuro, que pueda hacer bien su trabajo y que sea luz. De eso también se trata. La misión integral, este es el segundo punto. La misión integral es el testimonio auténtico de la comunión de fe, de la comunidad de fe en viva interacción, ahí es viva interacción con su entorno social. Entonces, este testimonio es auténtico. Ahora vamos a ver la relación con el entorno social.
Este testimonio es auténtico en la medida en que la iglesia base sus acciones en motivos puros y transparentes. Para hacer acción social yo tengo que ser auténtico, porque la gente se da cuenta de inmediato cuando venimos con otra intención. Por ejemplo, no es posible realizar una misión integral y hacer proselitismo usando anzuelos para engordar adeptos. O sea, proselitismo tiene que ver con que voy a generar mis propios seguidores, voy a generar esto con un fin distinto al que la gente conozca al Señor. Pero quiero que entendamos que lo siguiente, dice que la misión integral se trata del cambio de una ideología por otro. Es la transformación de personas junto con las comunidades en que se desenvuelven. Los criterios para la transformación tienen que ser los valores que motivaron a Jesús en su ministerio y que son la base del reino de Dios. Vamos a explicarlo de esta forma, todo lo que hemos estado leyendo aquí. Recuerden que yo se los voy a mandar. Dicen las estadísticas que la iglesia evangélica está en un 8% acá en Chile involucrada en acción social. Pero de ese 8%, un 0,6% está en mención el Ejército de Salvación. La iglesia no tiene que ser una isla, no tiene que ser un ente privado, no tiene que estar aislada del mundo, sino que tiene que encarnarse en donde está. Tiene que encarnarse, tiene que ir, así como literalmente Jesús lo hizo, se despojó de su gloria y fue a ser parte de la humanidad, fue al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito, ¿a dónde? Al mundo. O sea, tiene que salir, no puede estar todo el tiempo hacia adentro, no puede ser que el entorno, y miren esto que me impactaba, que la comunidad que alberga nuestra iglesia no nos conozca. Con esto no me refiero a que sepan, sí, allá en Olimpo con Grecia, sí, en un pasajito al frente de un restaurante he visto una iglesia con un cartel. No. Estamos hablando de conocernos como personas, que digan, sí, yo sé los nombres de los pastores, yo sé la hermana que es líder ahí, se llama Ruth Tamara o Tamara, yo conozco al hermano Santiago, yo conozco a la hermana Susana, sí, me enviaron estas cositas anoche, que la comunidad conozca a la iglesia. Eso es una misión integral, que de verdad nos conozcan, a los que somos la iglesia en realidad, a nosotros nos conozcan. Que la iglesia interactúe con las personas. Cuando me involucro, por ejemplo, con la junta de vecinos, con adultos mayores, con los negocios que están ahí en la villa, en el pasaje, con la comisaría, si es que hay alguna cerca, con los jardines infantiles, con los centros de salud, como aquí muy cerca que tenemos el SECOF. Eso es interacción con el entorno social, eso es darnos a conocer. Por ejemplo, si vemos niños que están en la droga, que es algo muy muy cercano a lo que estamos viviendo, no podemos solo decir, voy a orar y ya, sino que tengo que recordar lo que dice en Santiago. Si tengo cómo saciar la necesidad de desnudez, no voy a negar la fe. O sea, tengo que hacerlo, tengo que acompañar esa fe con obras, tengo que hacerlo. La necesidad que Jesús nos muestra, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 35. Aquí justamente lo tengo, así que no lo busquen, se lo voy a leer. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9, 35. Jesús sanaba todas las dolencias. Él iba sanando de todas las enfermedades. Él veía a la persona de una forma integral. Él predicaba, él sanaba, él enseñaba, él se preocupaba en toda área del pueblo. Él cuidaba a las personas. Y de eso se trata, iglesia, que nosotros, si bien hacemos acción social, no nos vamos a ningún extremo. No es como solo hacer acción social y ya. Tampoco es predicarles todo el tiempo el evangelio, sino que mezclamos ambos. Yo me acuerdo una vez, en una de las primeras acciones sociales que hicimos como jóvenes, fue ir al hospital y dar pancitos, ¿cierto? Su tecito.
y también compartirles del Señor. Si nosotros no hubiésemos compartido el Señor, si no hubiésemos orado, estamos yendo a un extremo. Sí, creo que ese concepto se entiende muy bien. Vamos a avanzar. El tercer punto, la misión integral es comunitaria. No es que el individuo desaparezca, sino que se le contempla en su justo lugar. La misión integral no niega que cada persona tiene que tomar una decisión de optar por Jesús. O sea, es voluntario, ¿cierto? En ningún momento le vamos a poner a alguien la pistola. Cuando a mí me dijeron, ¿sabes, Ruth? Yo agradezco, pero ya no me haga más estas invitaciones, esta fue otra persona, a las reuniones, porque está bien, gracias por tus oraciones, me ayudaron, pero hasta ahí. Yo, ¿qué tenía que hacer? Ok, es voluntario. O sea, en otras palabras, yo le decía, no hay problema, Dios tampoco nos obliga, yo tampoco te voy a obligar. Entonces tenía que dar un paso atrás, dar espacio. Lo que rechaza, dice acá, es el individualismo. El individuo de por sí no es el objeto de la missio Dei, sino lo es toda la creación, de la cual el individuo forma una parte de toda la creación, de toda la creación. Está inmerso en un contexto, en una comunidad. Y vemos más allá de solo el individuo. A una persona, no solamente, o sea, cuando tiene problemas, normalmente esos problemas tienen que ver con las relaciones. Creo que lo he dicho. Cuando nosotros estamos mal con nuestro prójimo, con nuestro quizás esposo, esposa, hijo, hija, familiar, la suegra, pero cuando estamos mal, así como en relación chocando, es porque algo está pasando y no le recargo la responsabilidad al otro que quizás no es creyente, a mí como hijo de Dios, porque yo tengo más responsabilidad que el otro que no es creyente, o no, porque soy conocedor de la verdad. Algo me está pasando a mí en mi relación con Dios, que no he perdonado, que no he sanado, que no le pedí a Dios que trate en mí, ¿cierto? Cuando vemos al individuo, entonces no vemos solamente sus problemas, sino que todo esto está inmerso en relaciones, su familia, el contexto donde vive, el lugar, la universidad donde estudia, qué compañeros de trabajo tiene, qué compañeros quizás de amigos de colegio tiene, de educación, etcétera. Entonces, no se puede conceptualizar al individuo aislado, independiente de su red de relaciones, su ubicación socioeconómica y su entorno ecológico. Eso no se puede hacer. O sea, no podemos verlo a él independiente de sus relaciones. No podemos ver a una persona independiente de su estrato socioeconómico, ¿no? Porque en Hechos decía, cuiden a las viudas, provéanle, ¿cierto? No podemos verlos lejos de su entorno, incluso ecológico, ¿no? Incluso a ese nivel. De eso se trata, integral, holístico. Yo lo veo en todas las esferas de su vida. Y miren esto que puse en grande. Por eso no debemos hacer solo misericordia entre nosotros, sino también con los de afuera. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos desafía, ¿no? Yo les dije que preparémonos, que esto estaba intenso. No solamente primicias para dentro de los hermanos en la iglesia, también una misión integral es con los de afuera. Dice aquí, por eso no solo educamos a los niños de nuestra congregación, sino que también a los de afuera. También nos preocupamos de los de afuera. Por eso no solo nos preocupamos, ahí era pre-O, antes la E de la O, por los adultos mayores de nuestra iglesia, sino por los que están en nuestra comunidad de alrededor. Porque estos dos, podríamos decir, individuos de distintas etapas del ciclo vital, y niños y adultos mayores, tienen necesidades distintas, muy distintas, pero necesitan ser atendidas por la iglesia. Necesitan serlo. No podemos juntar a un niño con un adulto, no podemos juntar a un preadolescente con un adolescente, no podemos juntar a un adolescente con un universitario, no podemos juntar a un universitario con un profesional, no podemos juntar a un profesional con un matrimonio, no podemos juntar a un matrimonio que no tiene hijos con uno que tiene hijos, no podemos juntar a uno que tiene hijos que ya se fueron y otros que siguen y son chiquititos. No podemos, son distintas las necesidades que hay por cada etapa y la iglesia tiene que aprender a hacer su misión de forma integral.
sea, yo sé que para un universitario sus luchas son distintas que para un profesional y quizás los temas que voy a tener que tratar con ellos van a ser distintos. Para alguien que ya tiene su pareja, los temas van a ser distintos. Para alguien que no tiene pareja y recién está en su primer año de universidad, eso va a ser muy distinto. Entonces nos damos cuenta, las necesidades son distintas, son diferentes. No entonces lo hacemos a una persona. Miren, nosotros estamos encerrados por pandemia, pero algunas veces nos encerramos en nosotros mismos. Y no puede ser así. No podemos encerrarnos en nosotros mismos. No podemos ponernos como jueces de los demás y mirarlos desde esa altura, sino que tenemos que aprender de lo que ya la historia ha recorrido. Cuando el catolicismo se cerró, 1000 años en que la gente no tenía acceso al cielo, a la salvación, ¡qué terrible! Hasta que se levantaron personas que empezaron a cuestionar eso, que empezaron a hacer preguntas. Iglesia, no dejemos de hacer preguntas, no dejemos de preguntarnos qué quiere decir la Biblia en esto, no entiendo esto, necesito que alguien me lo explique. Yo se lo digo eso a los universitarios, tienen preguntas y ¿a quién más se lo van a hacer? Y me dicen, es que no queremos estar cuestionando todo el tiempo. ¿Y a quién más? O sea, si no tienen familiares que son conversos, ¿a quién más le van a hacer esas preguntas si no es a nosotros que somos la iglesia? Tenemos que interesarnos por las personas de verdad. Seguimos avanzando. Ay, lo siento, les hice un flash al futuro. La misión integral toma en serio, este es el número 4, las implicaciones de la encarnación de Jesús. Se insiste una y otra vez en que el ministerio de la iglesia debe ser encarnacional. Y esa palabra la agrega usted a su diccionario. Encarnacional. Que tiene que encarnarse en la sociedad. Pero ¿cómo encarnarse en la sociedad de la cual forman parte? No es de la misma manera como Jesús lo hizo, pues Él, siendo Dios, se hizo hombre. La encarnación es orgánica. Orgánico es todo aquello que se puede podrir, ¿cierto? Podrir. O sea, aquello, por ejemplo, la fruta, ¿no? Esas cosas que se pudren. Pues ya estamos situados en el mundo. La encarnación es orgánica, pues ya estamos situados en el mundo. Sin embargo, se puede precisar mejor la respuesta al reconocer que la encarnación de los cristianos en la sociedad debe ser vista como una opción constructiva, de construir socialmente nuestra realidad sobre la base de los valores del reino de Dios. En este sentido, la misión integral asume la responsabilidad de conducir a la sociedad hacia la meta de la nueva creación en Jesucristo, la nueva humanidad. Vamos a ir explicando esto, sé que es bastante. Primero, Jesús se hizo un igual a nosotros. Jesús 100% hombre, Jesús 100% Dios. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en una de las reuniones de jóvenes me decían, no, pero es que Jesús, o sea, otro nivel, ¿cómo se te ocurre compararme a mí con Jesús? Eso de perdonar a mi enemigo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso de llamarle a Judas amigo cuando lo estaba traicionando o a punto de traicionar. Eso de darle una segunda oportunidad a Pedro cuando lo negó 3 veces en su cara. No, es que es demasiado, es Jesús, po. No, Jesús es de 100% hombre y 100% Dios. Jesús podía haber pecado, sí, él podía haber pecado y muchas veces, pero la Biblia dice que él no pecó. Entonces, Jesús se encarnó, se hizo igual a nosotros. Y si no hubiese hecho eso, no hubiese hecho posible la redención humana, no hubiese hecho posible la salvación y ni tampoco hubiese podido compadecerse de nuestras debilidades, porque no hubiese entendido, ¿cierto? No se hubiese puesto en nuestro lugar si no hubiese tomado forma humana, si no se hubiese encarnado. Entonces, ahora Él está siempre para interceder por nosotros, porque ya sabe lo que se siente ser humano y que el diablo mismo te tiente e incluso quiera robarte la identidad. Ahora podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza para encontrar en Él oportuno socorro, dice su palabra. Entonces, somos uno a través de Jesús, somos uno por medio de Cristo y tenemos que construir este reino del cual se habla aquí, el reino, los valores del reino de Dios. Tenemos que construirlo llevando a la sociedad a construir también esa nueva persona en Cristo,
a mostrarles que a pesar de sus malas decisiones, ellos pueden encontrar un nuevo camino, una nueva oportunidad en Cristo. Entonces, si entra alguien nuevo a la iglesia, yo me acuerdo, he escuchado algunos testimonios y dicen como, uy, yo fui el único nuevo, parecía que esta iglesia nunca llega alguien nuevo porque todos lo miran así como, uy, esta personita, al tiro, ¿no? Si llega un bicho raro, ¿no? Si entra quizás alguien ahí, imagínense un punk, entra alguien con 1000 de tatuajes, ¿cómo reaccionaríamos? Si llega alguien quizás vestido lujoso, si viene alguien quizás que tiene se ríe, una persona que se ríe mucho y llama la atención, ¿cómo la miramos? ¿Cómo la recibimos? Podemos analizarlo, quizás podríamos decir, oye, ojalá que se vaya pronto, que me incomoda, o quizás no. Entonces tenemos que pensar que lo que implica que Jesús haya encarnado, me implica por supuesto a mí. Es decir, yo también como iglesia estoy insertada en el mundo y por eso debo tener una visión constructiva, construir a esta sociedad bajo los valores del reino de Dios. Ya le voy a enseñar a esta persona que mentir no está bien, ya le voy a enseñar a esta persona que, avergonzar a su hijo o a su hija delante de los demás en público no está bien, ya le voy a enseñar valores del reino. Porque Jesús nos enseña a través de Él cómo Él se encarna, cómo Él se pone en los pies. Entonces, alguien que le va a enseñar a otra persona a, por ejemplo, no tratar así a su hijo, tiene que pasar por eso, ¿cierto? Por lo menos estar casado y tener hijos. Entonces, de eso se trata también, que nosotros podamos encarnarnos, que nosotros podamos tomar nuestro lugar como en nuestra misión integral, asumir esa responsabilidad de conducir a la sociedad hacia esa meta, hacia ser una nueva creación redimida, sanada, restaurada de sus pecados. La misión integral, punto final, es aquella en que no se separa la función evangelizadora ahí falta una E, de la función de justicia, de acción sociopolítica. Y aquí un poquito vamos a dar alerta. Dice, la reducción de la misión o programas sociales que excluyen la proclamación explícita del Evangelio es tan nociva para la causa de Cristo como la reducción de la misión a la proclamación que niega la responsabilidad social como un aspecto esencial de la misión. Ya quizás aquí en medio se me hayan confundido un poco, en dicho eso está un poco raro. Vamos a desglosarlo al tiro. Dice que reducir la misión integral a programas sociales, reducirla a eso y excluir el proclamar el evangelio. Es decir, si yo hago obras sociales y no anuncio el evangelio en esas obras sociales, lo que les mencionaba hace un ratito, es tan nocivo, es tan dañino para la causa de Cristo, así como lo es reducir el evangelio, la misión, la proclamación del evangelio y negar la responsabilidad social que tenemos. Yo no puedo irme a ningún extremo, eso lo está diciendo acá. No puedo ir solo a la acción social y dejo de lado el evangelio, y lo contrario, o viceversa, que yo me vaya solamente al evangelio y no haga acción social. Ambos extremos son expresiones de los efectos de la ilustración en el cristianismo occidental. Hay muchos cementerios que son laicos gracias al pueblo evangélico. El Cuerpo de Bomberos de Chile nació por una iniciativa evangélica. Los hospitales, muchos nacieron de iniciativas evangélicas. El registro civil, por ejemplo, que lo controlaba la Iglesia Católica, porque era la religión del Estado de Chile en ese tiempo, nació de esta iniciativa evangélica. Entonces, vemos que podemos unir ambas cosas. ¿Ustedes sabían que 345 municipios de Chile tienen un presupuesto en que, estamos hablando de la nación, 345 municipios de Chile tienen un presupuesto que es el 7% destinado a apoyar proyectos de impacto social de cualquier organización comunitaria? O sea, nosotros podríamos pedir ayuda a nuestra municipalidad de Maipú, en este caso, para que nos ayudara a sustentar algo comunitario. Los profesionales que tenemos en nuestra iglesia, ellas pueden brindar de sus conocimientos profesionales para ir a las personas, para acudir a ellas. Me encantan los que se están formando, los que nos estamos formando.
los que les gusta servir, de eso se trata. Ver a la persona integral no separa el evangelismo de la acción social, de la acción de la justicia, ni de la política, porque se trata de un gobierno. Cuando nosotros hablamos de la política, no quiere decir no quiere decir algo partidista, más bien referimos a la política, como si nos vamos al significado de esa palabra, a la polis, al gobierno de la polis, que viene de Grecia, desde allí que se utilizaba ese término. La iglesia se utilizaba en el Antiguo Testamento como la asamblea, o sea, lo que para ellos se llamaba asamblea, para nosotros se llama iglesia. ¿Y qué hacían? Solucionaban los problemas. De eso se trata también la política, y que nosotros lleguemos a esos lugares. Se trata también de cumplir la misión integral. Los jóvenes pueden utilizar su profesión, sus dones, sus talentos, no solo para contribuir a la iglesia adentro, sino también afuera, y eso no está mal. La misión integral es, para terminar, miren, aquí hay una definición. Dice la reconstrucción de la persona en todo aspecto de su vida, y empieza a detallar cada aspecto: psíquico, material, profesional, social, privado, público, etcétera. Pero esta definición es mucho mejor, más atingente. Dice: la misión integral es el llamado de Dios a la iglesia al cumplimiento de su mandato escritural, al que pretende restaurar a toda la creación en Cristo y para Cristo, en cada contexto sociocultural e histórico, de manera que se impacten positivamente todas las áreas de la vida por medio de la proclamación del Evangelio de Cristo. El discipulado, el servicio, la adoración, la pastoral y la unidad. O sea, en otras palabras, usted puede destacar allí algunos elementos de esta definición que dice: el llamado de Dios a la iglesia. ¿A qué? A que restaure a toda la creación para Cristo, en donde esté inmersa, en su contexto, en la manera en la que impacten positivamente en todas las áreas de la vida, para llegar a todos esos puntos que nos habla en el Nuevo Testamento. Por eso les invito a seguir viendo avivamientos donde la iglesia se ha inmiscuido. El de Gales, que era el último y el único que vimos, se trataba de cómo cerraban las cantinas, cómo cerraban las cárceles, porque nadie iba, no había presos. Todos esos avivamientos nos muestran que definitivamente ha afectado la proclamación del Evangelio. La definición de misión integral incluye un cambio de paradigma que revoluciona la hermenéutica, la interpretación de los libros de la Biblia, la exégesis, que quiere decir la interpretación de pasajes bíblicos y contemporáneas. Y lamentablemente el concepto de esta misión integral no ha impactado a la interpretación de la Biblia. Pareciera que nosotros como cristianos seguimos estando cerrados, seguimos allí como iglesia no preocupándonos de otras cosas, preocupándonos de otras cosas en vez de utilizar todo lo que tenemos a la mano para proclamar el Evangelio y para hacer parte de esta misión a cada uno de los hermanos en general, en su globalidad y con integralidad. Vamos a orar para terminar. Ya estamos bastante pasaditos, pero ya terminamos este punto de la misión de la iglesia, así que les invito a donde estén, vamos a orar. Señor Jesús, agradecemos enormemente que tú nos hayas desafiado hoy. Estoy segura que has roto muchos paradigmas, muchas formas que teníamos de ver la misión de la iglesia, Señor, y yo te ruego que por favor nos enseñes que cuánto nos falta, cuánto nos hace falta, Señor, de verdad, poder abarcar todas esas áreas del ser humano, Señor, y que necesitamos muchas veces instruirnos, necesitamos muchas veces tanto, Señor, pero principalmente te necesitamos a ti, Señor. Sabemos que no podemos cumplir esta misión si tú no vas con nosotros, y por eso te ruego que nos ayudes a hacer de esto una misión integral. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Bueno, mañana tenemos live a las 10 de la noche. El día sábado tenemos una cápsula evangelística que se va a estar subiendo a las 6 de la tarde.
Y el día domingo tenemos nuestro culto en vivo a las 11:30 am horario de Chile a través de YouTube. La cápsula por YouTube y el en vivo de mañana por Instagram. Ya les he comentado muchas veces que por favor se hagan su cuenta y nos puedan apoyar porque es muy necesario que podamos estar presentes como iglesia, expandiendo el reino de Dios. Quizás yo voy a estar allí hablando, pero usted va a estar compartiendo, entonces el que yo hable no va a funcionar mucho si no hay personas que inconversas se conecten a verlo. De eso se trata. Muy bien, así que les agradecemos este tiempo que han estado aquí con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes. Los bendecimos, les amamos y nos vemos ya pronto. Bendiciones.